Un chico se va de excursión a cierto lugar en el desierto sin avisarle a nadie a dónde iría exactamente, y lo que debía ser un viaje de aventura y relajación estaba por convertirse en la peor experiencia de su corta vida. Esta historia comienza con una llamada al 911, en donde una mujer llamada Beverly Hinch, quien se identifica como la hermana de un chico llamado Gary Hinch, se comunica con la policía para informar que su hermano lleva más de una semana desaparecido, y aunque se supone que debería haber vuelto a casa hace un par de días, es evidente que esto no ocurrió. A partir de aquí se nos informa que las imágenes que estamos a punto de ver son parte de un documental en donde se retratan los eventos ocurridos semanas después de la desaparición de Gary, y créanme, no tiene desperdicio. Beverly relata que, mientras se encontraba ocupada hablando con un compañero de trabajo, Simon, o sea el compañero de cuarto de Gary, se comunicó con ella para decirle que su hermano debía volver a casa hace 2 días, cosa que no ha hecho. Es por esto que Beverly se lanza hasta casa de Gary en Ruth, Nevada, y espera su regreso mientras cuida a su perrito, pero como ya dejaron bien claro, esto no pasó. En esta parte se ven a otras personas involucradas en este evento, como por ejemplo Simon, quien de hecho ya habíamos mencionado anteriormente, y también conocemos a Gal Roberts, la periodista encargada de llevar a cabo gran parte de este documental, y quien de hecho se interesó en este caso cuando los noticieros importantes dejaron de prestarle importancia. Tanto Simon como Beverly coinciden en que Gary era una de esas personas excepcionales, las cuales son bastante inteligentes, aunque reservadas. El chico únicamente vivía para sí mismo, para sus aficiones y nada más. Él realmente jamás se buscó ningún problema con nadie, y su actitud introvertida reforzaba esta idea. También se nos explica que Gary tenía un trabajo que de verdad le gustaba en una compañía llamada Map Nevada, en donde básicamente tenía que trazar mapas de lugares remotos que eran útiles para cazadores, y aunque de primeras esto puede sonar peligroso, para una persona solitaria como él, era como estar viviendo un sueño. Beverly cuenta que su hermano se obsesionó tanto con su trabajo y con el tema de las excursiones y la supervivencia, que se aventaba viajes a lugares remotos en donde no había prácticamente nada, y había veces que ni siquiera llevaba provisiones suficientes para muchos días. O sea que Gary era muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero como que eso del sentido común le fallaba un poquito. Beverly aprovecha para contar cómo, durante muchos años, ella estuvo muy enojada con Gary, ya que él fue el culpable de que sus padres perdieran la vida siendo muy jóvenes. ¿Y cómo es que él tuvo la culpa, te estarás preguntando? Pues resulta que a los padres de estos dos les gustaba hacer pesca nocturna, y para saber por dónde debían volver marcaban la orilla con una linterna, pero como Gary era aún pequeño y no sabía lo que estaba haciendo, decidió moverla de lugar, haciendo que sus padres se equivocaran de ruta, chocaran con unas rocas y bueno, jamás volvieran. Pero bueno, esta historia no tiene importancia, vamos a lo que nos compete. Simon cuenta ante la cámara que nunca olvidará la vez que Gary lo convenció de acompañarlo a uno de sus viajes, experiencia que jura que jamás repetiría, ya que más que un viaje de camping fue un viaje extremo. Lo único que él recuerda con cariño es que a medio camino se iban topando con minas abandonadas de antes del siglo XIX, cosa que sería importante más adelante. Un dato que se nos deja ver es que cuando Gary salió a su excursión no le mencionó a nadie a dónde iba exactamente. Es por esto mismo que ni Simon ni Beverly tenían idea de dónde deberían comenzar a buscar a este pobre chico. Es por esta razón que la policía local emite un aviso acerca de la desaparición de Gary, y luego de un par de días de búsqueda y desesperación, la primera pista de qué pasó con el chico por fin llega. La camioneta de Gary es encontrada a 88 kilómetros del pueblo, en total abandono. A pesar de este descubrimiento, Beverly tenía esperanzas de que su hermano estuviera por ahí cerca con alguna herida, y que eso fuera el motivo de su desaparición, pero nada más lejos de la realidad. En vista de que la policía no tenía pero ni idea de dónde comenzar a buscar al güey con nombre del caracol de Bob Esponja, Beverly se ve obligada a contratar a William Salermo, un investigador privado y exfiscal penal, para ver si él podía dar con alguna pista que condujera hasta el paradero de su hermano. Algo que me gustaría mencionar es que la comunidad de Ruth resulta ser bastante unida y cooperativa, ya que al enterarse de la desaparición de Gary, decenas de personas decidieron unirse a los grupos de búsqueda, llevando drones y perros para intentar encontrar al chico, en un acto que la verdad es digno de admirar. La investigación en el caso y el arduo trabajo de los involucrados llevó a la policía a una conclusión que es muy importante. Ellos tenían suficiente evidencia para decir que Gary no condujo la camioneta hasta donde esta fue encontrada. Esto fue obra de alguien más, quizás de alguien que quería hacerle daño. Y es que de hecho lo más interesante de este asunto es que dentro del auto se encontraron huellas que no pertenecían a Gary, siendo lo más creepy del hallazgo que había evidencia de que sea quien sea que hubiera conducido el vehículo hasta ese lugar, lo hizo completamente descalzo. Raro en verdad. Mientras tanto, el investigador privado continuaba trabajando por su cuenta, descubriendo algo interesante, y es que antes de desaparecer, Gary había estado en contacto con un hombre que encontró en un grupo de cierta red social, y entre plática y plática acabaron siendo más que amigos. A pesar de esto, el chico misterioso asegura que no tuvo nada que ver con la desaparición, y luego de comprobar su coartada, el investigador lo descarta como posible sospechoso. Debido a que ni la policía ni tampoco el investigador habían logrado descubrir ninguna cosa nueva, estos deciden detener la búsqueda del chico y esperar, porque básicamente no había nada más que hacer. Pero no, amigos, porque es en este momento cuando un giro inesperado de eventos le daría a Gary una nueva esperanza de ser encontrado. Y es que una mañana cualquiera, mientras Gal se preparaba para presentar su noticiero matutino, recibe la llamada de una persona que asegura saber dónde puede encontrarse Gary, e incluso por qué fue a hacer esa
expedición tan peligrosa. Esta persona revela ser un fiel seguidor del blog de Gary, el cual tiene más de 50,000 seguidores y el cual trata acerca de senderismo, excursión y supervivencia. Y lo más raro de esto es que ninguna persona cercana a Gary sabía de la existencia de este blog. Esto me recuerda a cuando mantuve el canal en secreto incluso de mis familiares hasta que tuve como 300,000 seguidores. Y de hecho hasta el día de hoy hay amigos que ni siquiera saben de su existencia. Y hablando del canal, ya estamos a menos de 30,000 seguidores para llegar al tan ansiado millón, así que pícale al suscribirse para que lleguemos mucho más rápido. Indagando por este blog, tanto el investigador como la periodista se llevarían una sorpresa que le daría una vuelta de 180 grados a la investigación acerca de Gary, y todo tiene que ver con los últimos 3 videos publicados en dicho blog. Mientras Beverly revisaba las notificaciones del blog, una de ellas llamó su atención, en la cual se podía ver un comentario que ponía: apuesto a que lo encontró, algo malo le sucedió. Pero ¿a qué se refería esta gente?, te estarás preguntando, pues esa pregunta será respondida a continuación. En uno de los videos se puede ver a Gary hablando ante la cámara, contando lo que acababa de vivir en su última expedición en el desierto. El chico cuenta que, por la madrugada, y mientras caminaba por el terreno, se encontró de frente con una clase de cabaña a medio construir y bastante rústica, desde la cual salía una columna de humo. En ese instante al chico lo invadió una sensación de terror profundo, lo que lo obligó a salir corriendo para ponerse a salvo en su tienda de campaña. Lo más terrorífico de esto es que a la mañana siguiente Gary se encontró con huellas de pies descalzos alrededor de su tienda, además de una sensación constante de que alguien lo seguía en su camino de vuelta a casa. A pesar de lo increíble de la historia, sus seguidores no le creerían realmente, alegando que ellos lo seguían por sus consejos respecto a supervivencia y esas cosas, y el hecho de meterse en asuntos de misterio o de terror no lo hacían quedar muy bien parado. Aunque este video donde Gary habla ante la cámara contando su experiencia se encontraba en su blog, y de hecho podría ser una pieza importante para que la policía investigara más a fondo, mientras Beverly se encontraba explorando en el blog de su hermano, acabó borrando el video de forma accidental. ¡Ay, pelotuda! Los seguidores de Gary se pusieron tan pesados con el asunto de la cabaña que incluso lo retaron a volver al lugar donde supuestamente la había visto. Y como Gary podrá ser medio tonto pero no un cobarde, dice órale va, dejando el último video en su blog, el cual estamos a punto de ver. En dicho video, Gary explica que estaba dispuesto a ir a buscar dicho lugar en los bosques de Nevada, porque sí, en ese lugar hay desierto pero también hay bosques, pero sin decirle a nadie el lugar exacto donde se había encontrado con la cabaña, ya que no quería alentar a ninguno de sus seguidores a ir a un sitio como este sin tener conocimientos reales de supervivencia. Esta vez Gary iría con su cámara y un arma de fuego para defenderse por si las moscas, y luego de estas últimas palabras, nada más se supo del chico. Y digo, está bien que no le dijera a sus seguidores la ubicación del lugar para no exponerlos, pero aunque sea lo hubiera dejado apuntado en un mapa o en una notita o qué sé yo. O sea, Gary era muy listo, pero a veces como que se apendejaba. Tanto Gal como William teorizan acerca de qué pasaba en la supuesta cabaña que Gary se había topado. Desde conspiraciones hasta extraterrestres fueron las teorías que se barajaron, e incluso la policía se vio obligada a decomisar la computadora y los discos duros de Gary para intentar encontrar algo, lo que fuera. El asunto vuelve a ponerse más interesante cuando una pareja que se encontraba acampando en una zona conocida como White Pine encuentra la mochila de Gary en su campamento, mochila que claramente fue colocada ahí adrede para que esta fuera encontrada. Al abrir la mochila, los campistas descubrieron que las cosas de Gary todavía se encontraban en ella, pero lo peor del asunto era que la mano cortada de Gary junto a su cámara también venían dentro. Los forenses concluyeron que la mano llevaba 5 semanas de haber sido separada del cuerpo, o sea que el pobre chico había estado sufriendo una pesadilla en carne propia desde hace bastante tiempo. Como era de esperarse, los policías revisan la videocámara, encontrando una cinta de 64 GB dentro del dispositivo, y una grabación que le pondría los pelos de punta a cualquiera que estuviera viéndola por primera vez. Y sí, me refiero a ustedes, porque estamos a punto de verla. En dicho metraje, se puede ver a Gary con la actitud sonriente y amable que lo caracterizaba, diciéndole a la cámara que a pesar de que todavía faltaban un par de millas para llegar hasta donde vio aquella cabaña, el olor a humo ya comenzaba a hacerse presente, aunque de manera muy tenue. Luego de algunas horas y al caer la noche, Gary enciende la visión infrarroja de su cámara, caminando hasta la parte donde había logrado avanzar mientras tenía luz de día, y a partir de ahí continuar su recorrido. A pesar de tener todo en contra, Gary consigue llegar hasta la dichosa cabaña, comprobando así que no era ningún mentiroso. Sin embargo, la aventura de Gary apenas estaba comenzando, ya que al intentar hacer una toma directa del lugar, ocurre lo siguiente. Gary no sabe lo que acaba de ver, pero su duda se resolverá cuando, de entre la oscuridad, un hombre con el rostro desfigurado y apariencia macabra emerge de repente, y creyendo que la penumbra de la noche lo mantendría a salvo, Gary decide echarse para atrás. Y... Gary acciona su arma un par de veces intentando acertar en el objetivo, aunque fallando de forma miserable. La cosa se pondría cardíaca cuando aquel hombre reaparece en escena, solo que esta vez sostiene una antorcha que le permite iluminar su entorno, y de cierta forma, sabiendo que su fin podría estar cerca, Gary intenta alejarse del lugar, pero...
A pesar de que Gary jamás fue encontrado, luego de ver la cinta se puede intuir el destino que tuvo el pobre chico, dándole descanso de cierta forma a Beverly y a las personas que estaban involucradas. Sin embargo, mientras el reportaje se estaba llevando a cabo, 17 cuentas y canales de diferentes redes sociales se dieron a la tarea de investigar por su cuenta dónde se encontraba la dichosa cabaña, siendo un grupo de estos los que aseguraban que estaban cada vez más y más cerca de saber la ubicación, y en cuanto estuvieran seguros, presentarían el caso a los medios, evento que todavía no sucede, finalizando la historia. ¡A huevo! ¡Triunfó el mal! Amigos míos, esta película me gustó muchísimo, ¿y qué creen? Hay segunda parte, así que si este video es bien recibido, prometo traérselas a su canal de confianza. Te cuento una. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en el desierto para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo, ¡nos vemos!